Muy bien, estamos aquí en la mesa para ahondar en un tema que ayer comentamos algo, la verdad que genera mucha indignación y es un número, la verdad que muy impactante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del incumplimiento de las responsabilidades económicas de los padres. En este caso, estrictamente hablamos de la provincia de Buenos Aires. Pero le ponemos un número, y es un número que le pone en realidad el Ministerio de Mujeres, de Políticas de Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que es 70%. El 70% de los padres en la provincia incumplen con las responsabilidades económicas. El 50%, un poquito más, no paga directamente la cuota. Recibimos a la ministra Estela Díaz para hablar de este tema. Gracias por estar aquí, Estela. Gracias, Diana, por favor, estar en esta mesa. Gracias, Estela. No, Es escandaloso el número. Sí, es un número que impacta muchísimo. Empezamos a hacer este informe porque un poco en los programas de abordaje territorial, en las mesas intersectoriales con los municipios, siempre aparecía la problemática y dijimos vamos a hacer una investigación, casi un año nos llevó la investigación, respecto al cumplimiento. Primero dijimos el cumplimiento de la cuota alimentaria, ahora lo llamamos el incumplimiento, claro, porque eso es mayormente es incumplimiento. De manera abrumadora, ¿no? O parcial, ¿no? Más del 50% nada y 25-26% esporádicamente, de manera insatisfactoria. Y además este informe tiene dos aspectos. Una encuesta que se hizo de manera virtual, pero que también se garantizó con las organizaciones, que llegue a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que nos dio cuanti y cualitativamente, porque nos dio mucha información esa encuesta, pero además se hicieron 27 entrevistas en profundidad. Tenemos ahí la plaquita en pantalla. Ahí tenemos a 52 personas que son actoras y actores claves, de personas que sufren esta situación, pero actores del Poder Judicial, psicólogas que atienden situaciones de violencia doméstica familiar y acompañan en estos casos. ¿Y qué nos aparece? Por un lado, el incumplimiento numérico económico. Pero además, el otro aspecto en el que se indagó es qué pasa con el cuidar, no solo con el poner el recurso económico. Y ahí los números son más alarmantes, porque solo el 10% se hace cargo de la corresponsabilidad en el tiempo de cuidado. Las tareas de cuidado siguen recayendo casi de manera exclusiva sobre las mujeres. Solo el 10%. Solo el 10%, y además alarmante. Cuando desagregás el tipo de actividad en la que cuidan, el 7% de ese 10% es solo recreativa, las salidas, no el resto de las grandes tareas de cuidado. O sea que ahí también juegan los estereotipos de género, de qué se ocupan las mamás, de qué se ocupan los papás, ¿no? Los papás hacia la afuera, la salida, y no toda la tarea de médico, médica, comida, limpieza, estudio, apoyo escolar. Bueno, esto para las mujeres, porque además lo analizamos, porque es un factor que profundiza desigualdades económicas. Claro, totalmente. Brechas de ingresos, hay situaciones de empobrecimiento por esta situación y de endeudamiento, un porcentaje muy elevado que requiere endeudarse por el modo de tener que solventar los gastos, pero además otra característica, que es la pobreza de tiempo, porque para las mamás no hay alternativa, ¿no? 100% de los recursos de la vida, del cuidado, del tiempo, pocas pueden derivar estos tiempos de cuidado en algún otro familiar, muy poquitas pagar para esos. O sea que la verdad que es una injusticia. Sí, injusticia porque aparte da cuenta, perdón Estela, ¿no? Feli, da cuenta de la violencia, cómo en sus distintos espectros se puede ejercer violencia. Es una forma de violencia, claro. Por supuesto que es una forma de violencia, por eso lo tenemos que remarcar, porque además tenemos que hablar, obviamente que hay un factor económico súper importante, pero ¿qué se desprende luego de eso, que lo describí ya un poco Estela vos? ¿Qué pasa con los niños, con las niñas, con les niñes? Vamos a incluir al gran colectivo, por supuesto, cuando un papá desaparece, no aparece, no, esa contención, ¿en qué se traduce luego, no? Esto de mandar al nene, a la nena a terapia porque precisamente hay un desprendimiento de lo que significa el desamor, ¿no? Entonces, ¿cómo la violencia puede hacerse presente en distintos espectros de lo que refiere a la responsabilidad por los hijos, ¿no? Precisamente esto que ustedes acaban de hacer, este trabajo, este informe, da cuenta y le pone números a una realidad que no cambia mucho. ¿Desde cuándo venimos hablando esto de la falta de responsabilidad? ¿No? Desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que falta?
Bien. Sí, vos ahí señalabas el tercer factor que analiza la investigación, que es el factor de la violencia económica, que viene aparejada. Y muchas veces las estrategias de las mujeres que incluso no reclaman para tratar de mantener el vínculo entre padres e hijos. O sea que siempre esta cuestión de la mujer postergando derechos de ella, para no caer ella en niveles de pobreza, y derechos de los hijos y las hijas, porque esa es la otra cuestión. Exacto. Entonces esa violencia también es un incumplimiento con derechos fundamentales del desarrollo de la niñez, de la adolescencia. Y el otro gran parte del problema, que debería ser parte de la solución, pero como muchas veces pasa es parte del problema, es el Poder Judicial. Porque la vía para el reclamo, en el informe hay todo un detalle muy exhaustivo de los graves problemas que hay. ¿Por qué? Porque hay que litigar, porque hay que tener representación jurídica para ello, que puede llevar de 6 meses, pero hasta 2 años, y la mayoría lleva 2 años, que no se indexan las cuotas. Así que, bueno, la última parte del informe es un conjunto de propuestas, más de 30 propuestas, para decir, bueno, acá hay responsabilidades del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de todas las jurisdicciones. Eso social, es una cuestión cultural. Te agradezco mucho, Estela. Siempre es poco el tiempo para hablar de estas cuestiones. Hay que decir que hay que recordar que las mujeres tienen el derecho de acudir a la justicia, por más allá de que no siempre es accesible y que hay que pagarse, costearse la representación en la mayoría de las ocasiones, tienen el derecho a ejercer este reclamo. Y que hace falta un cambio cultural, ¿no? Porque y para los varones, los papás, siempre se las cuestiona, y muy rápidamente, ¿cómo dejaste a tus chicos dónde para ir a trabajar? Pero los hombres se juntan a jugar al fútbol, se juntan a comer una picada, y si hay un deudor, hay un irresponsable que no se hace cargo ni económicamente, ni afectivamente, ni con los cuidados de sus hijos, nadie se lo recrimina. Quizás podríamos empezar a romper eso y entre los varones empezar a marcarse. Che, podés hacerte cargo de tus responsabilidades. Gracias, Estela, por